Mis buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad mi persona va a realizar los procedimientos que se realiza para saber el pulso, la respiración, también para saber la temperatura y la presión de una persona. Para eso tenemos nuestro ejemplo y lo que voy a hacer ahorita es chequear su pulso. Lo que voy a chequear es el pulso del brazo. Mano, del brazo. Listo. Ahora, bueno, como siguiente actividad que voy a realizar es la prueba de la presión arterial. Y sugiero que para la prueba de la presión arterial no necesitamos un voluntario, ya que esta la podemos hacer nosotros mismos. Entonces, dicho sea el caso, yo mismo voy a hacerme la prueba de presión arterial, pero no tengo los materiales para hacerlo, no tengo los instrumentos, así que lo único que voy a hacer es una simulación de más o menos cómo se debe hacer y explicar los pasos correctamente. Y bueno, para lo cual vamos a empezar. Primeramente debemos tener las manos lavadas. Eso es muy importante. Y segundo, debemos ver en qué brazo realizar esta prueba. Por lo general se hace en el brazo izquierdo, ya que está más cerca al corazón. Entonces, una vez con las manos limpias, tenemos que remangarnos. No debemos utilizar ropas muy apretadas, como en este caso, sino que ropas sueltas o estar con polo. Una vez que lo tengamos remangados, tenemos que medir los dedos desde, desde la separación del codo. Por encima de ambos dedos es donde va a ir nuestro brazalete, el cual tenemos que obviamente asegurarlo una vez que lo tengamos. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar la presión braquial, la cual está justamente. No debemos perder el punto de donde se escucha la presión y debemos recordarlo para después. Una vez que tengamos nuestro material, lo que tenemos que hacer es con su instrumento, tenemos que inflarlo hasta que este llegue a 150 o a 200. Una vez que llegue ahí, tenemos que soltar la válvula para que el aire se escape. Mientras el aire se está escapando, nosotros tenemos que utilizar nuestro estetoscopio con el cual vamos a escuchar nuestra presión. Cuando el estetoscopio lo tengamos escuchando, vamos a escuchar ciertos puntos como si estuviera bombeando, como si estuviera palpitando, y esos puntos van a ser nuestras presiones que tenemos que hallar. Para saber en qué punto estamos, debemos utilizar, pues, debemos utilizar nuestro manómetro. Bueno, para continuar con las pruebas que vamos a realizar, en esta oportunidad vamos a hacer la prueba de la presión arterial. Y bueno, para la prueba de la presión arterial lo puedo hacer yo mismo, cada uno puede hacer su prueba. Claro, si tienen los instrumentos, en este caso no es el caso. Entonces lo que voy a hacer es hacer una simulación de más o menos cómo va la prueba. Y bueno, para lo cual vamos a empezar. Bueno, para hacer la prueba se utiliza uno de ambos brazos. Por lo general se utiliza el brazo izquierdo, pues este está mucho más cerca al corazón. Entonces lo que tenemos que hacer es primeramente tener las manos limpias. Y bueno, para hacer la prueba colocamos nuestro brazo cómodamente, con la palma mirando hacia arriba en un brazo. Tenemos que tener toda esta zona despejada. Y ahora sí comenzamos a hacer la prueba. Para hacer la prueba, lo que tenemos que hacer es hallar nuestro pulso en la zona braquial y debemos escucharlo atentamente. Una vez que hallemos nuestro pulso, por encima de 4 o 5 centímetros de lo que es la separación del codo, tenemos que colocar nuestro brazalete. Una vez que lo coloquemos, no tiene que estar ni tan apretado ni tan suelto, tiene que estar exactamente, y ahí comenzamos a inflarlo. Una vez que lo inflemos, tenemos que llegar más o menos a 150 o a 200. Cuando llega a 150 o a 200 es cuando abrimos la válvula para que este se desinfle. Cuando se va desinflando, tenemos que utilizar un estetoscopio con el cual vamos a ponerlo justo en nuestro pulso que hemos hallado anteriormente
y escuchar atentamente. También tenemos que ver el manómetro donde nos va a indicar a cuánto está bajando. Y ese es ese punto en el que utilizando el estetoscopio escuchamos los pulsos, las palpitaciones como un bombeo, los cuales obviamente van a ser nuestra presión arterial. Cuando eso escuche tenemos que anotar los datos que nos da el manómetro, en qué punto está. Y así hallamos la presión arterial. Cuando terminamos, retiramos todo, anotamos los datos que nos ha encontrado y dejamos libre a la persona. Eso sería todo para hallar lo que es la presión arterial. Bueno, como siguiente paso lo que voy a hacer es explicar, como no tengo un termómetro, voy a explicar cómo se halla la temperatura de cada una de las partes del cuerpo. Y bueno, vamos a empezar con lo básico, que es tener las manos siempre limpias. Tenemos las manos limpias y lo que tenemos que hacer es tener también el termómetro limpio. Usamos el termómetro, tiene que estar siempre limpio, siempre tiene que estar preferiblemente, si va a ser de forma oral, tiene que estar nuevo. Y bueno, el termómetro, el mercurio, si es de mercurio, nos tiene que marcar 35 grados, que sería la base y es ahí donde podemos comenzar a hacer las pruebas. Para hacer la prueba oral, tenemos que usar nuestro termómetro y ponerlo debajo y a un costado de la lengua y decirle a nuestro paciente o nosotros mismos sostener el termómetro durante 3 minutos para realizar la prueba completa de temperatura. Ahora, para realizar el proceso axilar, lo que tenemos que hacer es colocar el termómetro en nuestra axila. Cabe recalcar que el termómetro debe estar limpio y nuestras axilas también. Entonces colocamos la axila, el termómetro en esta parte y con nuestro brazo tratamos de sostener el termómetro, o a nuestro cliente le decimos que trate de sostener el termómetro y que este no se caiga. Este proceso dura por lo menos 5 minutos. Una vez terminado ese tiempo, lo que tenemos que hacer es limpiar alguna parte del termómetro de forma tranquila y con mucho cuidado y anotar los datos que nos da. Por lo general, la mayoría de los datos siempre se hace esta presión, esta prueba cuando una persona está enferma, pero cuando no lo está tenemos que entender que, o tenemos que saber que por lo general la temperatura no tiene que ser mayor a 38 grados ni menor a 36 grados. Y así hallamos la temperatura de una persona, tanto en la forma oral como en la forma axilar.